interesante. Es interesante porque muchas personas me dijeron: pastor, ¿cómo es la cosa de conocer a Jesús? O sea, yo soy cristiano. ¿Cuántos cristianos hay aquí? Amén. ¿Amén o no amén? Yo soy cristiano. Yo soy cristiano, es verdad, somos cristianos, pero no seguimos a Jesús. Estamos pretendiendo seguir a Cristo. Entonces, en esta noche, yo voy primero a hacer una introducción antes de entrar al tema de esta noche. ¿Por qué tenemos que aprender de Jesús? Hay tres cosas importantes que debemos saber. En la misma persona existen tres puntos importantes: Jesús, Cristo y Jesucristo. Amén. Dígalo conmigo: Jesús, Cristo y Jesucristo. Ahora usted me va a decir: ay, pero señor pastor o hermano, pero si es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo, porque Jesús es el hombre que entregó su vida tratando de llevar una vida correcta como nosotros debemos llevarla para que nosotros seamos salvos. Amén. También hay otra. Cuando hablamos ya de Cristo, estamos hablando de un Cristo o de Cristo resucitado, de Jesús resucitado y triunfante. Amén. Entonces, esa es la diferencia entre Jesús y Cristo. Jesús el hombre y Cristo. Ahora, pasa otra cosa. ¿Qué tiene que ver Jesucristo? Todo esto lo vamos a estudiar más adelante. En este momento solamente voy a dar un pequeño abreboca. Cuando hablamos de Jesucristo, estamos hablando de una revelación que recibe el apóstol Pablo, ¿sí? De aquella humanidad y de aquella santidad de lo celestial que era Cristo. Entonces, es una fusión el Jesucristo. Ahora, en este momento vamos a empezar a estudiar acerca de Jesús como hombre, porque muchos de nosotros creemos en Cristo, pero en un Cristo resucitado. Es más, ¿cómo nos llamamos? Cristianos. Y tratamos de llevar una vida pensando en Cristo resucitado, pero es imposible que podamos llevar una vida como Cristo, porque Cristo ya es glorificado. Amén. Entonces, la vida a la cual nosotros tenemos que atinar o luchar por llevar no es la vida de Cristo, es la vida de Jesús. Amén. Y por eso es que muchas veces el pueblo se pierde, por eso es que hay muchos problemas, por eso es que hay mucho santurrón, porque se ve como Cristo y no como Jesús, el que vino a dar vida. Amén. El que vino a ver lo que se había perdido, el que vino a rescatar lo que se había escapado hacia, bueno, ya usted sabe, ¿no? Hacia la maldad. Bien. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en el libro de Juan. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 15. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 15. Quiero que me preste atención. Esta noche, escúcheme, esta noche no voy a hablar tanto con respecto a Biblia, sino vamos a hablar más con respecto a historia, ¿sí? Porque para conocer la vida de Jesús, usted se da cuenta que en la Biblia casi no encuentra nada de cuando era niño. Encuentra de cuando ya era un hombre. Cuando era niño, solo su nacimiento. Pero nos damos cuenta de que en la Biblia no se encuentra nada. Pero hay libros que se llaman libros apócrifos, los cuales fueron sacados por, adivine quién. Por los católicos fueron sacados los libros apócrifos, y estos libros no fueron contados como libros de revelación, lo cual hace o lo cual hizo que perdamos mucha historia. Por favor, vamos a ver lo que dice
la palabra de Dios. Por favor, si me puedes ayudar en la nueva, en Dios habla hoy. Mire lo que dice: cualquiera que reconoce que Jesús es, ¿qué cosa? El Hijo de Dios, vive en Dios. ¿Y qué cosa? Y Dios en él. Oiga, qué interesante esta parte. No dice Cristo, no dice Jesucristo, dice ¿quién? Jesús, el hombre. Amén. El Hijo de Dios, en presentación hombre. ¿Sí? Ahora, preste mucha atención a esto. Cuando está hablando aquí Juan con respecto a que nosotros debemos reconocer a Jesús, es que primero debemos entender la humanidad de aquel hombre que venció en la cruz del Calvario. Amén. No podemos pretender reconocer al Dios como Cristo sin primero reconocer la autoridad que Él tuvo desde que empezó su ministerio hasta que murió en la cruz como hombre y venció. Por eso Jesucristo, cuando se le presenta a los discípulos, le dice: ahora toda potestad, ¿qué cosa? Me es dada en el cielo y la tierra. Porque ya no era hombre, sino era un Dios glorificado como Cristo. Amén. Entonces estamos claros en las dos percepciones. Amén. Ok, entonces vamos a empezar. Le dije que sí, que vamos a empezar. Y el tema de hoy, empezamos: Jesús el niño. Amén. Jesús el niño. Si bien es cierto, hay pocos versículos o pocas citas que hablan con respecto a Jesús como un niño, pero hay mucha cosa que debemos interpretar con respecto a lo que Jesucristo vino a cumplir a este mundo. Amén. Primero, debemos entender que Jesucristo, cuando nació, todo el mundo sabe dónde nació. ¿Dónde nació Jesús? ¿En dónde? ¿En dónde? Hay hasta canciones. En Belén nació Jesús, aleluya. ¿En dónde nació Jesús? ¿En dónde? No le escucho. En Belén de Judea. Ok, en Belén de Judea. ¿Sí sabe que la mayoría de personas piensan que Jesús nació en Belén? Aquí viene la primera revelación. ¿Usted sí sabía que bíblicamente solamente Mateo y Lucas narran que Jesús nació en Belén? Ningún otro menciona a Belén como el lugar de natalicio de Jesús. ¿Sí sabía eso? Y si Jesucristo nació en Belén, ¿por qué le decían a él Jesús de Nazaret? No entiendo. ¿Sí? Entonces empezamos a darnos cuenta de que primero que pretendemos conocer a Jesús, pero no sabemos ni siquiera dónde nació. Por ejemplo, cuando yo le digo a mi esposa: a ver, ¿dónde nací? Se supone que ella me conoce. ¿Dónde nací? Ella va a decir, obviamente, en Guayaquil. Y yo diría en Durán. No, en Guayaquil también. Guayaquil. Entonces, ¿por qué? Porque yo la conozco a ella. Ahora, si usted pretende decir, no, yo sí conozco a Jesús, y no sabe dónde nació, y usted va a decir, pero pastor, ¿por qué estamos hablando de que Jesús nació en Nazaret si se supone que nació en Belén?
¿Quiere que le explique? ¿Quiere aprender? Le voy a explicar. Resulta que cuando hablamos de Jesús de Nazaret, o si hablamos de Nazaret como tal, Nazaret viene a ser una aldea de Galilea, ¿sí? Nazaret viene a ser una aldea de Galilea, y ningún profeta nacía o salía de esa tribu, de ese lugar. Ningún profeta, nadie. Entonces, cuando se escriben los evangelios se empiezan a escribir a partir del año 50 después de Cristo. O sea, estamos hablando 50 años después. Estamos hablando de Nazaret, no salía ningún profeta. Ahora, resulta que pasa algo. Después de 50 años se escriben los evangelios, como Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Entonces, en esos 50 años recién nace la necesidad de escribirlos. No cuando estaban viviendo la historia. Por eso es que usted ve que los evangelios, incluso hasta hay ciertas cosas que se copian y unos no tienen lo que el otro sí tiene, porque fue algo que después lo empezaron a escribir. Amén. Ahora resulta que pasa esto. Mientras ellos empiezan a escribir, sucede un problema. Que hay una profecía en el Antiguo Testamento de que el Mesías tenía que nacer bajo la promesa de que el linaje de David iba a perdurar, ¿sí? Y que iba a extenderse y que iba a ser largo. Si usted no me cree, investíguelo. Si usted no me cree, investíguelo. No sea vago. Entonces, que el linaje de David tenía que perdurar. Y David era de Belén. Entonces, para acomodar un poco, puede sonar un poquito feo esto, pero para acomodar un poco, entonces Mateo y Lucas pusieron que Jesús nació en Belén, ¿sí? Empezaron incluso a hablar acerca de que hubo un censo y que cada quien tenía que volver a su tierra. Y cuando usted se da cuenta, de esa manera fue que Jesús nació en Belén, porque tenían que volver los padres a su tierra de origen. Pero si usted lee y busca, investiga, en el gobierno de Herodes nunca existió un censo, ¿sí? Nunca existió un censo. Entonces, eso fue como un tipo de aumento, así como cuando tú dices, oye, estaba bueno ese arroz con pollo, y el otro viene y dice, oye, está buenísimo, es que no he comido nunca algo mejor que eso. Ya, que te arreglan la historia, pero en realidad no es maldad, solo que tratan de verle el sentido. Pero Jesucristo, en realidad, Jesús es de Nazaret. ¿Por qué? Tiene que aprender cómo era el dialecto judío para poder entender ciertas palabras. Entonces, cuando uno nacía o pertenecía a algún lugar, siempre decían el nombre de la persona y el del lugar de donde venían. Por eso es que empieza la gente a decir Jesús de Nazaret. Saulo, ¿me doy a entender? Amén. Entonces, no se asuste. No se asuste si usted dice, ay pastor, pero si toda la vida ha sido en Belén. El año que viene cantamos, en Nazaret nació Jesús. Le cambiamos nada más. No se asuste, no se preocupe. El problema es que usted tiene que estar bien claro a qué Dios usted sirve. Amén. ¿De dónde viene el Hijo de Dios? ¿Sí? Y más adelante le voy a decir más cosas que usted va a decir, pastor, me destruyó toda mi infancia, toda mi niñez, toda mi juventud y hasta ahorita. Porque hay cosas que están tapadas por aquellas mafias religiosas que conocemos, que no vale la pena nombrarlas. Amén. Pero usted las sabe quiénes son.
Amén. Entonces han tapado todo esto en la iglesia, en la Biblia. Ahora, interesante que Jesús nace en Nazaret, en un lugar donde no nacían profetas, ¿sí? En un lugar donde no salía nada bueno. Es más, era uno de los lugares, podría decirse, el más pequeño, el menos importante. Pero si usted se pone a dar cuenta en el trasfondo, el ser menos importante, hay una palabra interesante también que dice: de lo vil y menospreciado escogió Dios. ¿Para qué? A veces estamos pensando que Jesús tuvo que nacer en todo lo pomposo, en todo lo grande. No, no. Él tuvo que vivir pobrezas para que esas pobrezas sean pagadas en la cruz por ti y por mí. Tuvo que vivir problemas, situaciones difíciles. Es más, Jesús tuvo que morir por ti, porque tú eras el que tenía que morir. Dice la palabra de Dios que la paga del pecado es muerte. Entonces Jesús murió en la cruz por ti. Amén. Seguimos. Mire, otra cosa interesante con respecto a la vida de Jesús, que no lo dice la Biblia, pero que también lo vivió, es el pacto de la circuncisión. ¿Sí? Era el pacto de la circuncisión. Quiero que me preste atención aquí, porque de pronto veo caras así como que, ¿qué es eso? La circuncisión, creo que estamos aquí entre adultos. La circuncisión significa el quitar el exceso de piel que hay en el pene, o sea, el prepucio, ¿sí? El prepucio es quitar eso del hombre. Ahora usted dice: oye, pero qué sanguinario eso. Déjeme decirle que para los judíos el pacto de ser circuncidado es un pacto de honra. Y usted va a decir: ¿cómo, pastor? Le voy a explicar un poquito. En los libros apócrifos narra el tema de José. ¿Sí se acuerdan de José? José, cuando se le presenta a sus hermanos y les dice: yo soy su hermano. José estaba tatuado como un egipcio. José tenía todo lo de un egipcio. ¿Sabes cómo identificaron que José era su hermano? Porque solo la nación de Israel tenía el pacto de la circuncisión. Ahora puede sonar fuerte esto, hermano, pero ya se imagina cómo se presentó ante sus hermanos, diciendo: yo soy su hermano José. Amén. Entonces el pacto de la circuncisión era como un distintivo para ellos. Es un distintivo para ellos. Es más, es tan valioso y tan importante que a ellos los hace sentir superior a toda raza en el mundo. Pero muy superior. Tanto así, yo no sé si usted se ha dado cuenta, cuando viene Goliat y empieza a vociferar contra el pueblo de Israel, David viene y se acerca y dice: ¿y quién es este incircunciso que se atreve a amedrentar a los escuadrones del Dios de Israel, del Dios, de Jehová? Entonces es un pacto tan impresionante, tan importante para ellos, que Jesús también lo vivió como niño. Y este pacto se lo realizaba, no podía pasar de 8 días de nacido. Yo no sé, yo no me imagino a Abraham, cuando ya supuestamente tenía aproximadamente unos 90 años, unos 100 años, cuando hace este pacto, ¿no? Es prácticamente una mutilación. Y para un adulto estar quieto es terrible.
Por eso es que el pacto, cuando los niños nacen, al 8º día se les hace la circuncisión. ¿Por qué también es la circuncisión? Es por limpieza, ¿sí? Es algo de limpieza. Entonces, el Señor lo hizo para que el pueblo de Israel, usted sabe que hay temperaturas muy altas, el agua era muy costosa y difícil de obtener, entonces bañarse era complicado. Y el que no era circuncidado podía incluso sufrir de infecciones. Amén. Por eso el Señor establece un pacto con el pueblo de Israel para perpetuar su pueblo. Amén. Entonces, diga conmigo, Jesús vivía en el pacto de circuncisión. Ahora, resulta que los apóstoles empiezan a predicar y a enseñar y dicen, querían obligar a todos los gentiles que aceptaban a Cristo, diciéndoles, ustedes tienen que circuncidarse. Entonces imagínate ya adultos a venir mejor no me hago cristiano, ¿no? Entonces Pablo viene y dice, no, nada de eso, la circuncisión tiene que ser del corazón. Amén. La circuncisión tiene que ser del corazón. ¿Sí? Entonces es un pacto que tiene la nación de Israel. Ahora, como bien sabemos, así como hay escuelas, como hay colegios, también hay en la cultura judía algo que vendrían a realizar los niños de 12 años, que los convierte en hijos de la ley. Toda madre tenía que enseñarle el Pentateuco, la Torá a su hijo hasta los 12 años. ¿Sí? Hasta los 12 años. Porque en ese momento el niño ya empieza a tener, como quien dice, poder de decisión. ¿Sí? Ahora, cuando hablamos de este pacto, cuando hablamos de que se convertían en hijos de la ley, era porque estudiaban todo el Antiguo Testamento y estaba lleno de leyes. Y resulta que Jesucristo también estudió esto. ¿Sí? Y usted me dice, ¿y cómo sabe, pastor? ¿Usted se acuerda cuando Jesús se perdió en Jerusalén? ¿Sí se acuerda? Todos, para poder dar, como quien dice, su examen o su aprobación, o ponerse su capa, su museta, tenían que llegar a Jerusalén. ¿Y sabe dónde lo encuentran sus padres? Lo encuentran hablando con los maestros, con los doctos. Y dice la palabra de Dios que les hacía preguntas. O sea, es importante que entendamos la preparación que Jesús tuvo con su madre María. Fue tan importante para su desarrollo, incluso como hijo de Dios. Amén. Porque no cualquier madre es buena madre. No cualquier madre dedica su vida para alimentar, para enseñar a sus hijos. Y usted me va a decir, pastor, pero ya pues, y solo la mamá. Después vamos a hablar un poquito acerca de eso. Entonces, hablamos que Jesucristo tuvo que cumplir ese periodo. Jesús hablaba 4 idiomas. Si usted no sabía, Jesús hablaba 4 idiomas. Primero, hablaba el arameo. Apunte ahí, hablaba el arameo. El arameo era el idioma corriente, como quien dice, era el idioma que hablaba la gente común del pueblo. ¿Sí? El arameo. Entonces, Jesús hablaba arameo, pero también hablaba hebreo. El hebreo era solo para la gente estudiada y gente culta. Y nosotros vemos que Jesús come con gente de la alta sociedad. Entonces él hablaba hebreo, hablaba arameo
hablaba hebreo. Pero no solamente que hablaba esos dos idiomas, sino que también hablaba latín. Porque recordemos que Israel se encontraba en dos yugos ahí. Estaba con el yugo del reino de Roma y el yugo de los griegos. Entonces, por fuerza, él tenía que hablar latín, que era del romano, y el griego, ¿sí? Entonces Jesús hablaba 4 idiomas. Es interesante ver que Jesús no era cualquier persona. Ahora yo le pregunto a usted, ¿eso es imposible para un hombre? ¿Hablar 4 idiomas es imposible? Conozco gente que habla hasta 7 idiomas. Cuando estuve en Brasil, llegó una chica al hotel que trabajaba en cosas de tecnología y eso, y empezó a hablar en portugués. Y como hablábamos en español, no le entendíamos. Y le dice a alguien, bueno, ven, siéntate, comparte con nosotros. Y ustedes hablan español. Ay, qué chévere, porque de verdad que ya estoy cansada de escuchar portugués aquí a todo el mundo. Y después llegan sus jefes y se pone a hablar en inglés. Y así, y ella decía, yo hablo 7 idiomas por lo que yo trabajo. Dicen, necesito hablar. Entonces dice que hablaba ruso, hablaba alemán, hablaba mandarín, bueno, y otros idiomas más. Imagínense. Ahora, Jesucristo hasta ese momento pasaba desapercibido como una persona más, ¿sí? Como un niño más judío. Así que no se preocupe si su hijo no habla en lenguas cuando es chiquito, si su hijo no hace milagros. El asunto es que usted lo tiene que formar, ¿sí? Ahora, seguimos, por favor. Voy a tocar aquí un poquito de fibras que podrán de pronto unos criticar, otros aceptarlo y otros decir, wow, ahora entiendo. Se dice en los estudios que hay acerca de Jesús que José desaparece de la vida de Jesús aproximadamente entre los 13 y 15 años. ¿Sí sabía eso? Entre los 13 y 15 años. Por eso es que usted ya no escucha hablar desde el momento que encuentran en la sinagoga a David, a Jesús, usted no vuelve a escuchar más hablar de José. Nunca más. No escucha hablar de él. Pero es importante que usted preste atención a esto. ¿Sí? Mire, cuando hay una mujer que quedó viuda, porque la Iglesia Católica nos enseña que José murió, pero mire bien, cuando usted ve en la Biblia que habla, o la cultura judía, cuando se refiere a una mujer viuda, hablan María, viuda de José. Así se refiere en la Biblia y la gente cuando habla de una persona que enviudó. ¿Sí? ¿Amén? ¿Estamos? Ok. Pero ¿qué resulta? Que en ningún pasaje bíblico usted encuentra algo que hable o haga referencia con que José haya muerto. O que María era viuda. Cuando usted se pone a estudiar la cultura judía, ellos tienen libros donde hablan, en los libros apócrifos, donde hablan que José no pudo más con el qué dirán de las personas. Porque usted sabe cómo fue el nacimiento de Jesús. Vino un ángel, le dijo a María, tú concebirás, y el ángel fue y habló también con José, y José aceptó el niño como si fuera de él, etcétera, etcétera. Pero la gente no le comía ese cuento a José. Y esas culturas machistas
no te lo pasan por alto. Amén. No te lo pasan por alto. Entonces, llegó a un punto que José ya no pudo más y simplemente no pudo con la presión de la gente y la dejó. Ya no pudo más. Ahora, preste mucha atención a esto. Por eso le digo, la importancia de esa madre, porque terminó siendo padre y madre. Por eso Jesús, cuando estaba muriendo, dijo a Juan: hijo, he ahí tu madre. No podía despreocuparse de una mujer que fue padre y madre para él, que no pudo, que asumió el rol de aquel hombre que no pudo tener los pantalones. Bueno, se podría decir que hay justificación. En ese tiempo usaban túnicas, no pantalones. Entonces, no podríamos decir que no se puso bien los pantalones. De pronto no se puso bien las túnicas, ¿no? Y resulta que se quedan solos. Y viene algo. La mujer, esta mujer María, se dice que cuando el ángel se le apareció, cuando queda embarazada de Jesús, ella tenía aproximadamente 15 años. ¿Sí? Tenía 15 años y José tenía 50 años. ¿Sí? Esa es la verdadera historia judía. María tenía 15 años y José tenía 50 años. Y usted me va a decir: pastor, pero es que como que es mucha la diferencia. Pudo haberse casado con 3 Marías prácticamente y no le llegaba así a la edad de 50. Mire, el pueblo judío tiene algo de que ellos no pueden casarse si no tienen nada que ofrecer. ¿Ok? Ellos no se casan, por eso ellos no son pobres, porque ellos no se casan endeudados, no se casan si no tienen que ofrecer, no se casan y dicen: vamos a vivir a la casa de mi mamá o de mi papá. Ellos no se casan así. Por eso los padres buscan hombres mayores que puedan darle un porvenir a sus hijos. ¿Sí? Ahora, otro motivo por qué se casaban con hombres muy mayores, es más, hasta ahorita se ve eso. ¿Por qué se casaban con hombres muy mayores? Porque cuando el hombre era muy mayor y tenía la esposa joven, tenía sus hijos con una mujer joven, entonces el hombre ya había hecho un futuro y labrado un futuro para toda su familia, que si él moría, la mujer podía hacerse cargo sin problema de sus hijos. Esa era la cultura. Es más, habían perfumes que las mujeres compraban y los guardaban para el día que queden viudas. Y en ese tiempo los vendían y eran carísimos. ¿Sí? Vendían y eran carísimos. Si no mal recuerdo, creo que se llamaban alabastros, estos perfumes. Ahora, le destruí un mito de José. Yo cuando estaba viendo esto me quedé como que sinvergüenza, ¿no? Pero no nos hace salvos, así que solamente es como para que conozca la vida de Jesús. Así que usted me puede decir: pastor, entonces la vida de Jesús fue complicada. Sí, fue complicada. No fue como todos creen que fue. Era un niño, como una vez decían: ¿qué milagro hizo Jesús de niño? En la película sale que sanó una paloma. No, Jesús no hizo ningún milagro de niño. Era un niño normal como nosotros fuimos alguna vez. Y corría y jugaba. Es más, escúcheme bien, hay libros apócrifos que hablan con respecto a Jesús de niño, que dice que él se metía a nadar en el mar. Él se metía a nadar en el mar y habían unos pescaditos que él los cogía, los lanzaba y los soplaba, y esos pescados como que volaban. Que así se ponía a jugar Jesús. Los lanzaba, los soplaba. Imagínense, era un niño.
Un niño común y corriente. Resulta que pasa algo. Como toda persona, Jesús pasó un proceso humano normal. ¿Sí? Un proceso humano común y corriente como cualquier otro ser humano. Preste atención. Para los judíos, un hombre viene a ser a partir de los 30 años. 29 para abajo es un niño. Escúchelo bien, no es joven, es un niño. Yo sí me preguntaba, yo antes de enterarme de esto, yo veía incluso hasta películas del medievo y del tiempo de Jesús que hablaban, que yo los veía hombres y le decían niños. Pero si eres un niño. Pero yo lo veía, si ha de ser bueno, no de mi edad porque yo ya vendría a ser hombre, ya tengo 31 años, creo. No, 38. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo me doy cuenta, o sea, Jesús lo consideraban todavía con 29 años un niño. Y aquí viene algo interesante que me abrió los ojos. ¿Por qué Jesús empieza su ministerio a los 30 y no se escucha nada de él antes? Porque todavía no era considerado como mayor de edad. Y él necesitaba tener voz y voto. Aquí el mayor de edad es a los 18 años, creo, ¿no? A los 18 ya puedes votar, ya puedes hacer ciertos trámites, ya puedes hacer ciertas cosas. Menos de eso no puedes. Así pasaba en ese entonces. En el tiempo de Jesús, a los 30 años recién ya venía a ser un hombre que podía tener voz y voto. Ahora, Jesucristo, si nos damos cuenta, 30 años de su vida, ¿qué hizo durante 30 años de su vida Jesús? Le voy a abrir, a despejar otra vez otro mito. Oiga, es interesante ver como cuando de verdad ves la palabra con revelación y la estudias y buscas más información. Yo me quedé loco cuando me enteré de la profesión de Jesús. Creo que todos conocemos la profesión de Jesús. Es más, hasta hay una canción que dice su nombre, Jesús. Profesión, carpintero. ¿Sabía que Jesús no era carpintero? Jesús era arquitecto. La palabra que usa en el griego para referirse a carpintero, la traducción tiene dos aristas, o sea, dos caminos. Se puede dividir en dos. Entonces, tanto como para carpintería como para arquitectura, pero leyendo el contexto en griego, era arquitecto, no carpintero. ¿Sí? Entonces, Jesús no era carpintero, él era arquitecto. Yo no sé si habrá construido casas o habrá hecho algo. Se supone que José era el que le heredó podríamos decirle, el trabajo, ¿cómo? La profesión a su hijo. Entonces, podríamos decir que si venimos a entender que es arquitecto, Jesús no vivía mal. ¿Sí? Jesús no vivía mal. Por eso es que no vemos que Jesús se vestía con buena ropa. Si usted lee, la gente hasta se jugó a la suerte su ropa, sus vestuarios. Se vestía con lino fino, finísimo. Porque era una persona que de alguna u otra forma salió adelante y estaba acomodada. Y otra cosa más para concluir ya la introducción
de Jesús, no el mensaje, no la introducción del mensaje, la introducción de Jesús antes de ya meternos a su vida ministerial. Jesús sí tuvo hermanos. La Iglesia Católica nos dice, no tuvo hermanos, que la Virgen María y la Virgen María nunca más tuvo hijos, etcétera, etcétera. Es más, déjeme destruirle, no quisiera decir su virgencita, pero destruirle esa matriz que creemos que todavía es virgen. Simplemente con el hecho de ya haber nacido Jesús, ya fue. Y cuando nos damos cuenta, es más, él tiene 2 hermanos que escriben en la Biblia, ¿sí? Tenemos a Jacobo, que es Santiago, después es llamado Santiago, y tenemos también a ¿quién más? A Judas, no Iscariote, a Judas, ¿sí? Y mire, quiero que preste atención a esto. Sus hermanos nunca le creyeron a Jesús. Es más, hasta hay una cita. Nadie es profeta en su propia tierra. ¿Sí? Nadie es profeta en su propia tierra. Entonces, cuando nos damos cuenta, ni sus hermanos creían en Jesús. Es más, cuando tú lo encuentras a Jesús con sus discípulos y todo, ¿qué vienen a decirle? Jesús, ahí viene tu mamá y ¿qué más? Tus hermanos, o sea, no estaban con Jesús. Quiero que mire esto. En su vida habrá gente que no le va a creer. No te va a creer tu cambio tu mamá, o tu papá, o tus primos, o tus hermanos. No van a creer en tu cambio. Van a decir, este es pan de un día. O escobita nueva barre bien. Pronto ya lo vas a ver. ¿A cuántos nos ha pasado eso? Amén. O todos creen en usted. Chuzo, enséñeme. No creían en Jesús. ¿Y sabe qué es lo que pasó? En el momento que vieron ya a Cristo, entonces empezaron a creer. Ahí le creyeron. Y ahí fue que se empieza a escribir estos 2 libros. Porque ya entendieron y vieron. Hermano, a veces hay gente que necesita ver para creer. ¿Sí o no? Necesitamos ver para poder creer. Pero bienaventurados los que no vieron y creyeron. Oye, hermano, yo no sé si usted ha visto a Jesús. ¿Usted ha visto a Jesús? ¿No lo ha visto? No, pues que ya no va a ver a Jesús, usted va a ver a Cristo. Y cuando usted dice, yo no he visto a Cristo, pero yo sí lo he sentido en mi corazón. Yo no sé cuántos lo han sentido, pero yo sí lo he sentido y lo siento todos los días de mi vida. ¿Y cómo digo que lo siento? ¿Sabe por qué? Porque Él dijo que el momento que Él se vaya, ¿quién quedará? El Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo, siempre nos va a recordar a Cristo. Y es más, dice la palabra, el Espíritu Santo nos llevará a dar gloria a Cristo. Amén. Entonces, el que verdaderamente tiene a Cristo en su corazón, el Espíritu Santo siempre lo va a guiar a darle la gloria a Él. Amén. ¿Cuántos pueden darle un fuerte aplauso al Señor? Mire lo que pasa. Jesucristo empezó a vivir como cualquier hombre, o vivió como cualquier niño, como cualquier joven, como cualquier adolescente. Así que podemos decir que todos nosotros estamos con el deber ético y moral de ser imitadores de Jesús. Amén. Porque incluso cuando empezó su ministerio, sin embargo, ahí también era hombre. Y yo quiero decirte algo. Muchos de los que están en este lugar tienen ministerios.
Muchos de los que están sentados en este momento escuchándome tienen ministerios. Ministerios que tienen que activarlos. Ministerios que tienen que empezar a explotarlos. Pero para poder explotarlos debes entender primero la humanidad de Jesús. Para que tú puedas entender que tú puedes ser un seguidor de Jesús. Para que tú puedas entender que lo que hizo Jesús también lo puedes hacer tú. Es más, Jesús dijo, y ustedes harán cosas mayores. Oye, interesante. Ustedes harán cosas mayores. O sea, quiere decir que nosotros, si vemos a Jesús y no a Cristo, sino a Jesús, podemos compararnos con Él. Podemos decir, estoy caminando conforme a la voluntad de Dios. Estoy yendo por el buen camino, siguiendo a Jesús. Pero cuando te empiezas a comparar con Cristo, aquí vuelvo a repetir, cuando te empiezas a comparar con Cristo, entonces es el momento donde tú ves ya las imperfecciones de los demás. Ves los errores de los demás. ¿Sabes por qué? Porque ya te crees un Dios. Porque quieres seguir a Cristo. Empiezas a preocuparte de cosas de juicio en vez de preocuparte de cosas de redención. Amén. Por eso yo decía desde el principio, es tan importante que conozcamos a Jesús. Porque cuando empezamos a ver quién era Jesús, nuestro corazón va a empezar a cambiar. Porque vamos a empezar a ver con ojos de amor a todos. Vamos a empezar a ver con ojos de amor a la humanidad. El Señor Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios. ¿Con qué? Con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Y a tu prójimo amarás como a ti mismo. Hoy, no sé si me doy a entender la importancia de conocer la humanidad de Jesús. La humanidad de Jesús te demuestra su amor. Cristo te demuestra su gloria. Y nosotros, los que estamos en tierra, los que necesitamos aprender, necesitamos ver la humanidad de Jesús para caminar como debemos en esta tierra. Amén. Espero haberles ayudado con esta charla. Espero que hayan aprendido algo en esta noche con este mensaje. Sé que las próximas semanas, ya hablando del ministerio de Jesús, va a ser mucho más fuerte. Así que yo les recomiendo que no venga si no trae pluma, si no trae cuaderno, porque aquí sí vamos a tener que usar mucho Biblia. Amén. Entonces, yo le invito a que se ponga de pie. Gracias a todos los que nos acompañan por internet. Dios me los bendiga. Espero verlos pronto. Bendiciones.